Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Gloria a Dios y gracias por su palabra. Hermanos, la que nos habla en esta hora, ¿cierto? A estar firmes. La firmeza que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo, de cada uno de nosotros. Hermanos míos, Pablo le habla a los filipenses, ¿cierto? Una iglesia muy amada de él, y le dice palabras muy lindas. Si uno mira este versículo, le dice, así que hermanos míos, primero le dice que son sus hermanos, y sin duda que eso es lo que nosotros tenemos también como relación espiritual. Nosotros somos hermanos en Cristo. Así Pablo le dice a los filipenses, hermanos míos, amados, ¿cierto? Ya agrega un concepto más, amados. Eran para él, los filipenses, un grupo de hermanos que él amaba y deseados. Él deseaba estar con ellos, ¿cierto? No era una iglesia probablemente llena de conflictos, sino que era una iglesia agradable donde era un gozo, una alegría, un placer estar con ellos. Por eso le dice deseados. Gozo y corona mía. Mire las cosas lindas que le dice, tremendas palabras y conceptos más, por así decirlo, loables que Pablo usa para esta iglesia. Gozo y corona mía. Gozo, el gozo de Pablo, ¿cierto? Era que sus hermanos sirvan al Señor. Y su corona era porque él había sido el fundador de esa iglesia y los había llevado a Cristo. Y lo que más le recomienda y el punto en el cual nos vamos a centrar es en la última parte. Estad así firmes en el Señor, amados. La firmeza espiritual. Los problemas que tuvo eran problemas bien complejos. Los problemas que tuvo Pablo, más que quizás, ¿cierto?, un tema en relación a lo que es los conflictos que tenía con la gente de afuera, más problemas, más dificultades tenía él cuando tenía que enfrentar los problemas que ocurrían dentro de la iglesia, ¿cierto? Cuando habían hermanos que se desviaban. Cuando le habla a Timoteo, le escribe a Timoteo, le dice, le habla de uno de sus hermanos que se había ido al mundo, le dice un tal Demas. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Significaba que se había ido al mundo, o sea, había nacido en él el amor al mundo. Y eso también ocurre en las iglesias actualmente, ¿cierto? Hermanos que después de estar sirviendo al Señor, se vuelven al mundo. Eso ocurre. Y Pablo tenía estos problemas con hermanos que incluso eran fieles, pero que de repente se desviaban. Como también, ¿cierto?, tenía que combatir las falsas doctrinas, que habían muchas que se estaban metiendo en la iglesia, que estaban permeabilizando la fe de los hermanos, ¿cierto? Él luchaba contra la circuncisión, contra los de la circuncisión, contra el judaísmo, contra las doctrinas y enseñanzas de los liberales que también se metían en la iglesia, de los que tenían, mezclaban la fe con la filosofía griega. Entonces él combatía todas estas tendencias porque estas cosas provocaban inestabilidad en los hermanos, afectaban la firmeza espiritual. Hermanos amados, ¿qué es lo que nos está afectando la firmeza espiritual en este tiempo? ¿Será esta pandemia? ¿Serán los problemas económicos? ¿Será la falta de estar juntos en el templo? ¿Qué puede estar afectando la estabilidad, la firmeza espiritual que en muchos ha ocurrido, al parecer? El llamado de Pablo es a estar firmes. Estar firmes. Estad así firmes, dice Pablo. Estar firmes. La firmeza espiritual. De eso vamos a hablar ahora. ¿En qué consiste la firmeza espiritual? En la firmeza en la fe en Cristo. Primera cosa, la firmeza en la fe en Cristo. El diablo siempre va a querer atacar nuestra fe, sembrando dudas, sembrando disconformidad, sembrando desaliento en nuestras vidas. Esto el enemigo siempre lo quiere hacer para generar en nosotros, ¿cierto?, inestabilidad espiritual. Inestabilidad espiritual. En cuanto a la fe, que dejemos de creer, que tengamos una fe débil,
que tengamos una fe pobre. Eso es lo que el diablo siempre pretende. El apóstol Pablo también le escribe en 1 Corintios 16:13, dice, velad, estad firmes en la fe, y agrega, portaos varonilmente y esforzaos. Realmente, primero dice, estad firmes en la fe, que ya hemos dicho, ¿cierto?, que es fundamental para servir al Señor. Y agrega, portaos varonilmente. No es que Pablo esté promoviendo el machismo, ¿cierto?, o promoviendo las conductas solamente de los varones, sino que le está diciendo que tengamos ese carácter digno de un hombre que sirve a Dios, de una mujer que sirve a Dios, ese carácter firme, sólido, claro, recto delante de la presencia del Señor. Nuestra fe es fortalecida cuando nosotros tenemos la convicción, la seguridad, la creencia en un Dios único y verdadero, soberano, creador y sustentador y Señor de todo. Porque hay muchas creencias, ¿cierto?, en dioses distintos. Por ejemplo, los musulmanes creen en Allah. Probablemente otros creen en la misma naturaleza, adoran la naturaleza. Creen en la tierra, adoran al sol, en fin, todas esas cosas están volviendo a levantarse en medio de la sociedad. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que hay un solo Dios. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Deja zanjado, deja de manera muy clara y categórica que no hay otro Dios fuera del Dios nuestro, de Jehová, Dios de los ejércitos. Y así nosotros como iglesia lo creemos, lo profesamos, lo declaramos y nos afirmamos en ese único Dios grande y poderoso. Jesús le respondió, ¿cierto?, a los fariseos, a la gente, el primer mandamiento de todo es, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cierto? Las enseñanzas de la palabra de Dios nos hablan de un único Dios. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando hacia Dios, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Hay un solo Dios, hermanos, ¿cierto? Nuestro Dios es único. Los demás son ídolos, son invenciones de la mente humana, son creencias, son vanidades, son tradiciones que están, ¿cierto?, sin sentido, sin vida, están acabadas, pero nuestro Dios es real. Como cantamos, oh, mi Dios es real, real en mi ser. Eso es una realidad espiritual de cada uno de nosotros. Nuestro Dios es real. Usted lo siente en su corazón, usted lo siente en su vida y usted lo puede ver a través de la creación. A ese Dios grande y poderoso que sostiene todas las cosas con la fuerza de su poder, con su sabiduría creó todo y con su sabiduría gobierna el universo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Es la fe, la firmeza de nuestra fe en este Dios único. Es la firmeza de nuestra fe solamente en Cristo, el Hijo de Dios, como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Por algo la Biblia dice que Cristo es la roca. Cristo es la roca, ¿cierto? Es la peña de Oreb. Cristo es la roca firme en la cual está sustentada nuestra fe. Nosotros no nos perdemos, nosotros no nos equivocamos. Podrán aparecer muchas personas importantes en esta tierra e incluso en el ambiente espiritual, grandes predicadores, grandes maestros que Dios usa, pero sabemos que Cristo es uno solo, Jesús es uno solo y Él es el que tiene el poder para salvar y para redimir y para sustentar nuestras vidas espirituales, porque solo Él fue quien murió y dio su vida por nuestros pecados y nos salvó en la cruz del Calvario, como lo dice Colosenses 2:13-14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Allí, ¿cierto?, nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado, y anuló todos los decretos que estaban en contra de nosotros, quitándolo y clavándolo en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor.
En la cruz Cristo cargó nuestros pecados. En la cruz Cristo llevó la maldición del pecado. Llevó incluso nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestra falta de paz la llevó Él, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, como dice la palabra de Dios. Él mismo lo declaró y nos prometió salvación y vida eterna por la fe en su nombre. Ese versículo tan conocido que los hermanos porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa, que los que creen en Él tienen vida eterna. O sea, esta vida aquí no se acaba con la muerte, es un paso hacia la eternidad. Los cristianos tenemos la convicción, la seguridad de que hemos de vivir eternamente en la presencia del Señor un día. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Primero, entrar por la puerta significa aceptar a Cristo como Salvador, recibirlo en el corazón, y así somos salvos. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuál es el pasto que hallamos en Cristo? El pasto espiritual de la palabra que nos alimenta, ¿cierto? Como también lo dice el Salmo 23, ¿cierto? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Alabado sea el nombre del Señor. Él te está alimentando en esta hora, te está dando pasto espiritual para que tú como oveja de su rebaño seas alimentado con un pasto limpio, con un pasto puro, con un pasto fortalecido, junto a aguas de reposo. Alabado sea el nombre del Señor. La firmeza, entonces, es la firmeza en la fe en Cristo Jesús. La firmeza que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, es la firmeza en el poder de Dios. Amados hermanos, esta carrera, este evangelio en el cual servimos, esta vida cristiana que llevamos, no se logra con esfuerzo humano, no se logra con capacidades. Claro, cuando alguien dice, a lo mejor yo siempre he sido evangélico y no he buscado tanto a Dios como otros, quizás es porque están sustentados en su fuerza, están viviendo una religión solamente. Pero el que vive el evangelio como una vida abundante, rica y generosa en Cristo, es aquel que busca la presencia de Dios. La firmeza espiritual es ser firmes en el poder de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos una lucha que no es terrenal, una lucha que no es en la carne, sino una lucha que es en el espíritu. Por eso que Efesios 6, 11 al 13 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta es la firmeza que Dios demanda de su iglesia, la firmeza espiritual. Tenemos un enemigo muy poderoso y lleno de maldad. Él solamente quiere destruirnos. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? A quien atrapar, a quien devorar, a quien comer. Los leones normalmente no comen carne humana, pero en alguna ocasión lo hacen. Y en algunos hechos que hemos visto en la televisión incluso, se ha comprobado que han matado días atrás, más tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás será, un león, ¿cierto? Un puma mató a una joven acá en Chile. Hace tiempo atrás, yo vi esa noticia. Así el león, Satanás, el diablo, anda, ¿cierto? Como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir.
Esa joven se fue a pasear al campo, ¿cierto? A un lugar apartado y se encontró con el león. Así usted no se vaya a lugares apartados de la presencia de Dios. No se aleje de la presencia del Señor, porque allí va a encontrar a ese enemigo feroz, a ese enemigo terrible, que va a querer solamente destruirlo, matarlo espiritualmente. Solo con la armadura de Dios podemos vencerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice, vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y ahí, ¿cierto? El mismo Efesios 6 nos habla de las partes de esta armadura, como es, por ejemplo, la coraza del espíritu, el calzado, el apresto del calzado de la paz, etcétera, etcétera, que son las armas espirituales. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando usted ora, cuando usted clama, hay el poder de Dios. Usted puede vencer al enemigo, por fuerte que sea. El diablo ha hecho estragos en medio de la pandemia con algunos creyentes. Eso está comprobado. Porque he conversado con muchos pastores y muchos me dicen, pastor, sabe que en mi iglesia he perdido el contacto con muchos hermanos que ni siquiera los he podido llamar, que ni siquiera tienen un interés mínimo de buscar las cosas de Dios. Se han vuelto, no sé, fríos, se han vuelto a lo mejor incrédulos, se han vuelto débiles y ya no tienen interés por las cosas de Dios. Amados hermanos, que no ocurra con la vida de la iglesia que el Señor, en la cual el Señor nos ha puesto. Que sea este un tiempo no de derrota, sino un tiempo de victoria, porque todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Podemos tener victoria en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, podemos tener victoria, porque el que está con nosotros es más poderoso y es más grande. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso tenemos que estar firmes en el poder de Dios, para que el enemigo no nos dé vuelta y no nos bote, ¿cierto?, al suelo. En tercer lugar, la firmeza que Dios demanda es la firmeza en la vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo es del 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel, como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Firmeza ante la tentación. La tentación vendrá de una u otra manera, así como Israel fue tentado en el desierto y ellos tropezaron, se volvieron rebeldes contra Dios y contra el siervo de Dios. Usted al leer la historia del pueblo de Israel en el desierto, de todas estas cosas, ellos provocaron a Dios, ellos cometieron, cierto, incluso idolatría, cometieron fornicaciones, cometieron toda clase de pecado en el desierto. Y todo eso está escrito allí en la palabra de Dios, y Pablo hace un resumen allí en 1 Corintios 10. Pero dice, estas cosas acontecieron a ellos como ejemplo a nosotros, para que no nos pase lo mismo, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Porque muchos a lo mejor en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que pueden estar viviendo, pueden estar incluso quejándose delante de Dios. Eso no puede ocurrir, hermanos. No puede ocurrir que en este tiempo, ¿cierto?, el pecado se apodere de la iglesia. Tenemos que luchar y sostenernos firmes en el Señor. Por eso es que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno tiene que estar bien seguro dónde está pisando. Siempre me ha gustado salir a pescar. Yo les he contado a ustedes. En los ríos, soy un pescador de ríos. Ahora ya hace tiempo que no lo hago porque no tengo mucho tiempo tampoco. Pero antes salía mucho
Y acá hay un río que se llama el río Iculpe. Siempre salía ese río a pescar yo. Y ese río tiene unas piedras muy grandes, muy toscas, redondas. Y uno de repente se equivocaba y pisaba una piedra que estaba suelta. Y pisaba esa piedra y caía al agua. Así es. Por eso es que Dios nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sepa dónde está parado, sepa dónde está pisando, sepa cuál es su calidad, su categoría espiritual. ¿Está usted preparado para enfrentar pruebas? ¿Está usted preparado para enfrentar la lucha con el enemigo? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su nivel de consagración? ¿Cómo está su nivel de vida en Cristo Jesús? Dice el Señor que las van a venir tentaciones, vendrán esas tentaciones, pero así como vendrá la tentación, también Dios dará la salida. Dios dará la salida. Y el Señor siempre ha sido fiel porque Él nunca, ¿cierto?, nos ha dejado tentar más allá de nuestras fuerzas y siempre ha puesto una puerta de salida para que nosotros acudamos a los brazos de Cristo. Aleluya. Lo maravilloso es que Dios siempre está dando una salida a su pueblo, a su iglesia. Por eso es la firmeza, es en la santidad, es en la firmeza espiritual de nuestras vidas, amados hermanos. En cuarto lugar, que Dios demanda es la firmeza en la verdad de Dios, en la palabra, en esta palabra. Por eso que Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los lomos, ¿cierto? Esta parte de atrás, el soldado llevaba ahí un cinto que ceñía su lomo, que lo protegía. Un cinto que muchas veces era, ¿cierto?, como de hierro, así como metal. De tal manera que si venía una flecha, tocaba ahí y rebotaba, ceñidos sus lomos. En este caso, los lomos de nosotros, espirituales, deben ser ceñidos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es nuestra cobertura espiritual. Pero también la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de los principios bíblicos, que no es distinto a decir, ¿cierto?, que es la verdad de Cristo. Porque Cristo es la verdad y la verdad es la palabra, que Él nos habla. Amados hermanos, la verdad de los principios bíblicos. Este tiempo difícil que estamos viviendo como sociedad, hay muchas cosas que la gente está procurando, que la sociedad quiere avanzar en ciertas libertades, pero que en el fondo es un engaño del diablo. Como por ejemplo lo que ocurrió en Argentina, ¿cierto? Cuando se legalizó el aborto libre, que en el fondo, ¿cierto?, es que las mujeres que quedan embarazadas después, antes de las 14 semanas, pueden abortar. Y eso para ellos no es un delito, pero sí sabemos que es la muerte de una persona. No lo que diga la ley es lo que es la voluntad de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece. Hay 6 cosas que aborrece mi alma, dice, y una séptima también. Y una de estas cosas es las manos derramadoras de sangre. Estas cosas no podemos estar de acuerdo con ellas. Tampoco vamos a estar de acuerdo, ¿cierto?, con aquellas cosas que se quieren establecer como verdades, como cosas válidas. Validar, por ejemplo, las relaciones homosexuales. Eso también está en contra de la palabra de Dios. Y aunque quizás quisiéramos suavizar un poco estas cosas, pero esta es la palabra. No podemos apartarnos de ella. La iglesia no puede apartarse. Cuando la iglesia ha cedido en todas estas cosas ante el mundo, se ha vuelto una iglesia laxa, una iglesia superficial, una iglesia blanda, una iglesia manipulable. Pero nosotros no nos moveremos de la verdad de Dios, de los principios que Él nos ha establecido. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con el poder de Él, con la gracia, con la unción del Espíritu Santo, nos mantendremos en la verdad de Dios. Amados hermanos, la verdad es la firmeza en la verdad de Dios, es la firmeza en la verdad de la correcta y sana doctrina, la que nos enseña la palabra de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué habéis aprendido? Sea de palabra o por carta nuestra.
Estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra, dice, o por carta nuestra. Realmente, hermanos, nosotros tenemos una enseñanza clara en la Escritura. La palabra de Dios nos enseña claramente quién es Dios, el Dios único, el Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña claramente quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo se salva el pecador. La única forma de ser salvo es por la fe en Cristo, por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo debemos proceder en medio de la sociedad. La palabra de Dios nos enseña acerca de todo lo que es nuestro servicio a Dios. La doctrina sana de la Escritura, amados hermanos, no podemos cambiarla por ningún motivo. Debemos permanecer firmes. En 2 de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Arrastrados por el error de los inicuos. Amados hermanos, yo ya les he advertido a ustedes y se lo puedo advertir. Aunque parezca majadero, cuidado con lo que ven por internet. Cuidado con los predicadores de YouTube. Cuidado, no todos están predicando la verdad. Usted ya es grandecito y tiene sabiduría de parte de Dios para examinar las cosas que son de Dios. Pero hay algunos que están distorsionando la verdad de Dios. Y algunos que se dejan llevar por esas enseñanzas novedosas, caen redonditos en la mentira, del error, del engaño del diablo. Por eso no dejemos arrastrar nuestras vidas por estas corrientes doctrinales, porque nuestra fe está puesta en Cristo, está puesta en su palabra, está puesta en la verdad de Dios, que se predica tal cual está. Y algunos, si está cansado de que le prediquen las mismas cosas, amados hermanos, es porque se está muriendo espiritualmente, porque aquel que tiene una vida cristiana, una vida del Señor, aunque le prediquen todos los días las mismas cosas, se va a gozar en el Señor, porque es la palabra de Dios la que bendice, la que renueva nuestro ser. Y Pablo decía, para vosotros, ¿cierto? A lo mejor es una carga que yo esté escribiendo las mismas cosas, pero es la palabra de Dios, es el mensaje de vida, es el mensaje de poder. ¿Cómo podemos cambiar la palabra? La palabra de la santidad, la palabra de la vida correcta en Cristo, la palabra, amados hermanos, de la salvación por la fe en Cristo. ¿Cómo podemos? Tenemos que predicar lo que está en la palabra. Y siempre ella nos va a decir y nos va a revelar la voluntad de Dios. Por eso, entregado a través de su palabra. Finalmente, la firmeza que Dios demanda es la firmeza en la libertad de Cristo. Allí en Gálatas 5:1, Pablo también nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el Señor nos ha llamado a libertad. Jesús dijo y declaró en una ocasión, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, gloria a Dios. Esta libertad es la libertad de la esclavitud del pecado. Como cantamos un corito, del pecado esclavo fui, sí, sí, oh sí, del pecado esclavo fui en el mundo vil. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Y el chullo dice, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. ¿Cuántos se sienten libres en Cristo? Aleluya. Él nos libertó del pecado, Él nos libertó de la maldad, Él nos libertó de la condenación eterna. Entonces, amados hermanos, nuestro deber es permanecer en la libertad de Cristo, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, aleluya. Es la libertad de Cristo, la que Él ganó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor, esa libertad que costó la sangre de Cristo.
Es la libertad de Cristo con la cual Él nos hizo libre. Nos hizo libre, a muchos les hizo libre de los vicios. Por eso que ya no vuelven a los vicios. Los hizo libre a muchos de los pecados sexuales también. Y por eso que ya no vuelven a los mismos, porque el Señor los hizo libres, los sacó de allí. Los hizo libres de la murmuración, porque algunos eran buenos para el chisme, para la murmuración, pero el Señor cuando vino a su vida los transformó y ahora alaban el nombre del Señor y no andan murmurando de nadie. Amén. Gloria a Dios. Nos hizo libre, amados hermanos. Nos hizo libre de de todo lo que es quejarse contra las cosas. Nos hizo libre para tener un lenguaje de fe, un lenguaje bíblico, un lenguaje vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos hizo libre de diversas ataduras, se llevó la tristeza, se llevó el dolor, se llevó la amargura, se llevó nuestra falta de paz, se llevó, amados hermanos, el Señor cuando nos hizo libre, se llevó todas las cargas que estaban sobre nosotros. Por eso que cuando venga alguna carga, venga alguna tristeza, venga alguna angustia, venga alguna depresión, reprendan en el nombre de Jesús, porque ello no tiene parte en usted, porque Cristo ya le hizo libre esas cosas. Permanezca firme en la libertad con que Cristo le hizo libre. Aleluya. Y no estemos, dice, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad de Cristo es la libertad del Espíritu. Gloria a Dios. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recién cantábamos el corito, ¿cierto? Libertad, libertad, ¿cierto? Ese corito que nos habla de la libertad, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así cantamos, ¿cierto? Ese corito. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Y yo decía, estoy aquí en mi casa, estoy con mi familia. Aquí hay libertad, estoy diciendo yo, aquí en mi casa, en mi hogar, hay libertad del Espíritu de Dios. Para que alabe su nombre, para que bendiga su nombre. La libertad que nos permite tener comunión con el Padre. Por eso es que el libro de Hebreos nos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, limpios, purificados los corazones y los cuerpos con agua pura, para adorar el nombre del Señor, para exaltarle a Él, para glorificarle a Él. No importa si no escuche las voces de los hermanos, pero usted está en la presencia del Señor, usted está en la presencia del Rey de Reyes, está adorando a Dios. Hágalo con libertad, aunque esté solo en su casa, hágalo con libertad, porque es la libertad del Espíritu. Y la iglesia no puede perder esa libertad. Aquí yo vivo al lado de algunos vecinos. Cuando hacemos el culto, queda en silencio esta parte. Probablemente escuchan las canciones, probablemente escuchan la predicación. Y yo no puedo bajar la voz porque yo predico fuerte. Porque la libertad del Espíritu me dice que hable la palabra, que la hable con la misma pasión que predicaba en el templo. Porque es el mismo Dios del que estoy hablando. Porque es el mismo Espíritu que me impulsa a predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Es la libertad del Espíritu. Amados hermanos, la libertad que nos permite adorar el nombre de Dios. La libertad que nos permite ejercer los dones espirituales y los talentos. Aleluya. Permanecer en la libertad. Estar así firmes en el Señor, amados. La firmeza que Dios demanda. Firmeza en la fe y la doctrina del Evangelio. Confirma nuestra vida reconciliada con Dios. Colosenses 1, del 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y luego agrega, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. O sea, mire lo que dice, que Él nos hizo libre, que Él nos reconcilió con el Padre. Pero eso es real si es que nosotros permanecemos en la libertad, si es que nosotros permanecemos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Ahí se confirma. Por eso es que la salvación de un cristiano, de un creyente, se confirma en su vida, en su convicción, en su compromiso, en su entrega a Dios. Ahí se confirma la salvación de los creyentes. Se confirma. Porque cuando yo veo a mis hermanos que alaban a Dios, que bendicen a Dios, que se gozan en el Señor, es porque son salvos, es porque son redimidos, porque están permaneciendo firmes en las cosas espirituales. Porque hay creyentes que siempre hay que estar instruyéndoles o ayudándoles en la conducta del evangelio, pese a que ya llevan años en el evangelio. Porque hay que estar diciéndole a la gente, oiga, por favor, participemos del culto. Oiga, por favor, hagamos esto, otro. ¿Por qué hay que estarle diciendo a algunos, casi rogándoles? ¿No será que no hay firmeza en ellos? ¿No será que no hay sustento en ellos? ¿No será que no hay consistencia espiritual? Y es por eso que hay que andarlos trayendo como a la rastra. Hay muchos que hay que llevarlos a la rastra. Hay muchos que hay que llevarlos cargando. Amados hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso que nos puede sostener en medio de las pruebas y que nos dice que le sigamos alabando su nombre, que le sigamos proclamando, que sigamos evangelizando, porque también esto se ha terminado. Muchos ya no evangelizan, muchos ya no hablan de Cristo, muchos ya no predican el evangelio. ¿Por qué dicen no que estoy en cuarentena? Pero tienes redes sociales, tienes WhatsApp, tienes teléfono, puedes llamar a alguien y amonestarle por la palabra a esas personas, comunicarle el evangelio. El Señor no te ha cortado la voz, el Señor no te ha cerrado la boca, el diablo no te la ha cerrado, menos Dios, para que hables del evangelio. Porque en eso consiste la firmeza espiritual. ¿Por qué no se nota en alguna la firmeza espiritual? Es probable que el enemigo esté trabajando y le hayan dado una puerta abierta al diablo. Pero el Señor nos ayude para permanecer firmes, delante de la presencia del Señor. Una vez le conté una anécdota, una historia que contaba el gran Carlos Spurgeon en sus predicaciones. Y él decía que un cierto hombre fue a la ciudad, al centro de la ciudad de Londres, con su hijo. Y tenía que ir, en el centro de la ciudad se encontró que tenía que ir a un banco a hacer unos trámites. Y le dice, hijo, allí te vas a aburrir tú, espérame aquí en este portón azul. Es el portón de color azul de una cierta casa. Espérame aquí. Y yo voy a hacer esos trámites, después te paso a buscar. Hizo trámites por aquí, por allá. Y el hombre andaba tan metido en sus negocios, en sus quehaceres, que se olvidó de su hijo. Y se volvió a su casa. Y cuando llega a su casa le preguntan, oye, ¿y el niño dónde está? Ah, y se acuerda. Pero él es obediente. Él siempre me hace caso. Yo le dije, quédate en ese portón azul de la calle Tanto. Ahí tiene que estar. Y vuelve, y allí estaba el niño esperando pacientemente a su padre en el portón en el cual lo había dejado. Así nosotros permanecemos firmes frente a la cruz de Cristo, esperando un día su retorno, esperando que el Padre fiel, que no se ha olvidado de nosotros, un día vuelva del cielo y nos lleve a su presencia. Por eso es que debemos estar firmes en la presencia de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos y demos gracias. Oh Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. De una u otra forma tú nos amonestas. ¿Cuánta palabra hay que nos hablan de la firmeza espiritual?
Algunas de estas palabras, Señor, hemos planteado, hemos exhibido. Pero tú en esta hora, Señor, afirma los corazones de tu pueblo, de tu iglesia. Afirma la fe de cada uno de ellos. Alienta sus vidas. Aquellos que no se han podido conectar o que se han olvidado o que ya perdieron la costumbre. Alcánzalos, Señor, y amonéstalos en sus corazones para que te busquen, Señor, para que se acuerden de que son hijos tuyos, de que te deben la vida eterna, de que te deben, Señor, todo lo que tú has hecho por ellos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor amado. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.